Chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio al tema número 9 de aritmética, mínimo común múltiplo. Comencemos. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Viene a ser el menor múltiplo en común de dos o más números. Veamos un par de ejemplos. Tenemos los números 3 y 5. ¿Cuál es el múltiplo de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 y puede seguir extendiéndose. ¿Y cuáles son los múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25 y también se puede seguir extendiendo. ¿Cuál es el múltiplo en común entre estos dos? 15, correcto. Puede que al extenderse haya más, correcto, pero ¿cuál es el primero, el menor? 15, correcto. Entonces el mínimo común múltiplo de 3 y de 5 es 15. Observaciones. Dado el mínimo común múltiplo de dos números, me da igual, en este caso a C, correcto. Entonces C viene a ser múltiplo de A y también múltiplo de B. Y los múltiplos comunes de dos números, en este caso de A y B, también son múltiplos del mínimo común múltiplo de estos dos números. ¿Cuáles son los métodos para calcular el mínimo común múltiplo? Son muy parecidos al máximo común divisor. Tenemos dos, por descomposición simultánea y por descomposición canónica. Por descomposición simultánea, correcto, vamos a descomponer los números hasta reducirlos a la unidad. Por ejemplo, quinta de 10, 2, quinta de 5, 1, mitad de 2, 1, 1 sigue siendo 1. Hemos reducido los números 10 y 5 hasta la unidad. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 10 y de 5 viene a ser igual al producto de sus factores. 5 y 2, 5 por 2, 10. Y por descomposición canónica, primero vamos a descomponer canónicamente los números. Y luego, el mínimo común múltiplo va a ser igual al producto de sus factores primos comunes y no comunes de mayor exponente. Descomponemos canónicamente 10 y 5. De 10 es 2 por 5 y 5 sigue siendo 5. Aquí es igual el mínimo común múltiplo de 10 y de 5, ¿correcto? Viene a ser igual al producto de sus factores comunes y no comunes. ¿Cuáles son comunes aquí? 5 y 5. ¿Cuál es exponente? 1 y 1. Como son iguales, ponemos solamente un solo 5. Y 2 no es común aquí, ¿correcto? Pero igual lo multiplicamos. 2 por 5 me da 10. Continuamos con la teoría, vamos a ver 5 propiedades del mínimo común múltiplo. Número 1. Si es que A es múltiplo de B, por lo tanto el mínimo común múltiplo de A y de B será igual a. Por ejemplo, 14 es múltiplo de 7, por lo tanto el mínimo común múltiplo de 14 y de 7 será 14. ¿Correcto? Propiedad número 2. Si es que A y B son PSI, es decir, primos entre sí, por lo tanto, el mínimo común múltiplo de A y de B será igual a su producto, A por B. Por ejemplo, 8 y 15 son PSI, por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 8 y de 15 será igual a su producto. 8 por 15, 120. Propiedad número 3. Si el mínimo común múltiplo de A y de B es igual a M, y K, que es una constante, pertenece al conjunto de los números enteros positivos, ¿correcto? Entonces, ¿qué se cumple? Si a esta constante le multiplicamos cada uno de los números, entonces también debemos multiplicar al mínimo común múltiplo que es n. Y si es que le dividimos, también debemos dividir al mínimo común múltiplo que también es n. ¿Correcto? Sería así, ¿no? Mínimo común múltiplo de AK y de BK es igual a n por k. Y el mínimo común múltiplo de A entre K y de B entre K es igual a m entre K. Propiedad número 4. ¿Qué me dice? Que el mínimo común múltiplo, en este caso de estos cuatro números A, B, C y D, que es m, no va a variar si yo los agrupo de 2 en 2 o de 3 en 3 y le saco su mínimo común múltiplo de sus mínimos común múltiplos. El mínimo común múltiplo del mínimo común múltiplo de A y de B y del mínimo común múltiplo de C y D sigue siendo m, o el mínimo común múltiplo del mínimo común múltiplo de A, B y C y D sigue siendo m. Propiedad número 5. El producto de dos números, en este caso A por B, es igual a ¿qué? Al máximo común divisor de A y de B por el mínimo común múltiplo de A y de B. Por ejemplo, tenemos dos números, 10 por 4. ¿Cuál es su producto? 40. Pero ¿cómo comprobamos esta propiedad? Mira, ¿cuál es el máximo común divisor de 10 y de 4? Descomponemos simultáneamente. ¿Cuánto sale? 2. Y el mínimo común múltiplo de 10 y de 4 también descomponemos simultáneamente. ¿Cuánto nos sale? 2 por 2 por 5, 20. 20 por 2 nos da 40.
cumple la propiedad. Pregunta 1. Olinda compra una Coca-Cola cada 4 kilómetros y compra un paquete de galletas cada 10 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros debe recorrer para comprar ambos productos? ¿Correcto? Entonces, este es un problema de mínimo común múltiplo. Ambos en común. ¿En qué cantidad de kilómetros se van a encontrar? ¿Correcto? Tanto en 4 kilómetros como en 10 kilómetros para la Coca-Cola y la galleta. Muy bien, entonces 4 y 10. Vamos a descomponer simultáneamente. Mitad 2, mitad 5, mitad 1. 5 no tiene mitad. Quinta 1, 1. Hemos descompuesto hasta la unidad, ¿correcto? Mínimo común múltiplo, 2 por 2 por 5, ¿cuánto es? 20. El mínimo común múltiplo de 4 y 10 es 20, ¿correcto? Es decir, cada 20 kilómetros va a poder comprar Olinda tanto la Coca-Cola como la galleta. Pregunta 2. ¿Cuál será la menor distancia que se podrá medir utilizando indistintamente una regla de 20, 30 y 45 centímetros? ¿Correcto? La palabra menor distancia, ¿correcto? Es mínimo común múltiplo. Muy bien. 20, 30, 45. ¿Correcto? Descomposición simultánea. ¿Qué tienen en común? Quinta, ¿no? Quinta de 20, 4, quinta de 30, 6, quinta de 45, 9. Mitad 2, mitad 3, 9 no tiene mitad. Mitad 1, 3, 9, tercia 1, 1, acá es 3, tercia 1, 1, 1. ¿Correcto? Muy bien. Entonces solamente multiplicamos los factores, ¿correcto? Mínimo común múltiplo de 20, 30 y 45. 20, 30 y 45. Aquí es igual. 5 por 2 por 2 por 3 por 3. 5 por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado es 9. 9 por 4, 36. 36 por 5, ¿correcto? ¿Cuánto es 36 por 5? 180. Pregunta 3. Determina el menor entero positivo que es divisible por 5, 2 y 9. Prácticamente te están diciendo cuál es el mínimo común múltiplo de 5, 2 y 9, ¿correcto? Entonces, 5, 2 y 9 descomponemos simultáneamente, ¿correcto? Quinta, 1, 2, 9. Mitad, 1, 1, 9. Y de frente, novena, 1, 1, 1. ¿Correcto? Multiplicamos mínimo común múltiplo, ¿correcto? De 5, 2 y 9. 5 por 2 por 9. 5 por 2 son 10, 9, 90. Pregunta 4. Nos piden hallar el mínimo común múltiplo de 30 y 40. Muy simple. 30 y 40. Descomposición simultánea. ¿Correcto? ¿Qué sacamos aquí? Décima, ¿no? De frente. ¿Cuánto es? 3x4. ¿Qué más? Tercia, 1, 4. Cuarta, 1, 1. ¿Correcto? Mínimo común múltiplo de 30 y 40 será igual al producto, ¿no? 10 por 3, 30. 30 por 4, 120. Pregunta 5. Nos piden calcular la suma del máximo común divisor de 60 y 80 con el mínimo común múltiplo de 30 y 40 y luego da como respuesta la suma de cifras de ese resultado. ¿Correcto? Entonces, máximo común divisor de ¿quién? De 60 y 80. Muy bien. Descomposición simultánea. ¿Correcto? Décima, ¿no? 6, décima de 80, 8.
mitad 3, mitad de 8, 4. Y simplemente ahí quedaría, ¿correcto? Porque deben tener en común los dos, ¿no? Tiene tercia, el de aquí no. Tiene cuarta, el de aquí no. ¿Correcto? Aquí es igual, 10 por 2, 20. Ahora, el mínimo común múltiplo de 30 y 40. Mínimo común múltiplo de 30 y 40. 30, 40, descomposición simultánea. Décima, 3, décima 4. Tercia, 1, 4. Cuarta, 1, 1. Hasta la unidad, ¿correcto? Hasta la unidad. Y aquí está igual. Multiplicamos, ¿no? 10 por 3, 30, por 4, 120. Debemos sumar, ¿correcto? El máximo común divisor de estos números más el mínimo común múltiplo de estos números. ¿Cómo sería? 20 más 120. Aquí es igual 140. Y me piden dar como respuesta la suma de cifras. 1 más 4 más 0 será igual a 5. Pregunta 6. Halla el mínimo común múltiplo de 32, 74, 128 y 256. Da como respuesta el producto de sus cifras, ¿correcto? Muy bien. Descomponemos simultáneamente estos cuatro números, ¿correcto? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Mira, si tienes buen ojo, sacamos 32 abajo. ¿Cuánto es? 1. De 64, 2, porque 2 por 32 me da 64. De 128, ¿cuánto sería? 4. Y de 256, 8. Mitad, ¿cierto? 1, 1, 2, 4. Mitad, 1, 1, 1, 2. Mitad, 1, 1, 1, 1. ¿Correcto? Ya llegamos hacia la unidad. Mínimo común múltiplo de esos cuatro números a que sea igual. 32 por 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es 32 por 2? 64. Por 2, 128. Por 2, 256. Me piden el producto de sus cifras. 2 por 5 por 6. 2 por 5, 10 por 6, 60 sería mi respuesta.